la historia de la humanidad ha sido muchas veces un lastimoso cuadro de dominación, muerte y desarraigo. El poder, el desarrollo y las grandes civilizaciones que lo conforman han sido el fruto de campañas de expansión por más recursos, que a su paso han barrido muchas veces con culturas y pueblos enteros, sin mencionar con hábitats y ecosistemas naturales. El Nuevo Mundo y la despensa de riquezas que supone dejó de ser América de Europa fue colonizado y no descubierto, partiendo de que ahora reconocemos a las mismas culturas de aquel entonces que han sobrevivido como iguales. Estas comunidades fueron tratadas como menos que humanos, desposeídas de una propiedad que era y es colectiva, esclavizados, adoctrinados y muchas veces exterminados. La herencia mestiza y la cultura indígena de la que hoy estamos orgullosos como nación multicultural es el fruto de una violencia histórica y no siempre fue vista con los mismos ojos. Para ello, tuvieron que darse innumerables luchas reivindicatorias. Estas imágenes muestran una de ellas. Vamos llegando al hermoso resguardo indígena de San Lorenzo, ubicado en las verdes y empinadas faldas entre los municipios de Supía y Río Sucio en el departamento de Caldas. Una vez allí, nos encontramos con un territorio ancestral en el que habitan alrededor de 12.000 indígenas pertenecientes a la etnia Embera Chamí. Chamí quiere decir cordillera y Embera significa gente. Por esto, los indígenas de San Lorenzo son gente de la cordillera. La comunidad ha logrado consolidar una organización encabezada por un cabildo central, el cual cuenta con una junta liderada por el gobernador, por cabildantes de las 21 comunidades locales y los exgobernadores del resguardo. También cuenta con un sistema de justicia con guardia propia y otros escenarios que promueven el fortalecimiento cultural a través de la recuperación de la medicina tradicional propia, su ley de origen y su derecho mayor. Para alcanzar toda esta organización, los indígenas de San Lorenzo han tenido que enfrentar fuertes luchas en aras de reivindicar sus derechos como resguardo indígena. Su historia data aproximadamente del año de 1627, época colonial, en la que el territorio fue poblado por indígenas provenientes de una etnia desplazada forzosamente desde Sonsón por cuenta de los españoles, los cuales hicieron entrega de las tierras que actualmente habitan. Los títulos originales del resguardo se destruyeron en el municipio de Anserma durante la Guerra de Independencia. Sin embargo, fueron reexpedidos en 1835 con los límites señalados en la colonia. En medio de las crueles guerras civiles y los conflictos políticos propios del siglo XIX, los indígenas deciden valerosamente crear una comunidad de conformidad al Código Civil, ello en procura de salvaguardar y proteger su territorio. Es así como el 12 de agosto de 1889 les fue otorgada la escritura pública del territorio a 473 comuneros, quienes expresaron que aunque la ley los desconociera, ellos eran indígenas y querían seguir explotando comunitariamente su territorio. Lastimosamente, 50 años después, pesó más la influencia de políticos interesados en explotar económicamente las tierras y unificar a la población del país, desconociendo la existencia de los pueblos indígenas. Es así como en 1939, en ese entonces Ministerio de la Economía expide el decreto 2454, que ordenaba dividir el resguardo de San Lorenzo. Pese a la oposición generada por los líderes indígenas, en 1943 el mismo ministerio decidió declarar la inexistencia del resguardo, lo cual generó un duro golpe a una tradición de más de 300 años como cabildo y el terrible desalojo de sus tierras ancestrales. Posteriormente, en el año de 1960, el Ministerio de Agricultura expidió el decreto número 1130, que creaba la Reserva Indígena de San Lorenzo. Este hecho fue muy importante, pues se le otorgó personalidad a los indígenas de San Lorenzo como comunidad. Además, se confirmó la reserva del baldío hecha desde 1943 a la comunidad, convirtiéndola en un título colectivo de usufructo sobre el baldío nacional, con destino a ser convertido en resguardo, y se incluyó dentro de la reserva todo el territorio ancestral.
En 1984, la comunidad de San Lorenzo surge como cabildo menor del resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña. Sin embargo, un año después se independiza y comienza un arduo proceso de restauración étnica, cultural y territorial, el cual, sumado al ánimo que se sentía en el ambiente por las luchas que recorrían el territorio nacional a raíz de la reforma agraria, incentivó a los líderes indígenas chamís a reconstruir el cabildo y el resguardo de San Lorenzo. Algunos años más tarde, en la expedición de la Constitución del 91, se reconoció la diversidad étnica y cultural del país. Ello devolvió un aire de dignidad a todas las comunidades indígenas del territorio nacional y fue la puerta de entrada para que 2 décadas más tarde el Estado, a través del INCORA, reintegrara y reconociera la existencia del resguardo indígena de San Lorenzo, entregándoles un título colectivo de 6.295 hectáreas mediante la resolución 010 del 29 de junio del año 2000. Desde su reconocimiento como resguardo, los hombres y mujeres indígenas de San Lorenzo han unido fuerzas para reconstruir y conservar su tradición cultural y espiritual, que fue violentada por decisiones políticas y administrativas que durante décadas desconocieron su territorio colectivo y ancestral. Además, por la violencia padecida por las dinámicas del conflicto armado colombiano que han hecho que la comunidad del resguardo indígena de San Lorenzo haya sufrido en contra no solo de su territorio, sino de los comuneros, hechos victimizantes que ocasionaron fuertes fracturas en su organización política y su vida en comunidad. Aire caliente que mueve el cañaveral, traigo el olor a mi gente del limón y de azahar. Vengo de andar la vereda, del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra pa' descansar, lejos de la ciudad, de sombra pa' descansar, lejos de la ciudad. Estamos acompañando a la comunidad. Una comunidad indígena es un grupo o conjunto de familias que tienen conciencia e identidad y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión,
control social o sistemas normativos propios que la distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos de propiedad colectiva. Un pueblo indígena puede estar compuesto por varias comunidades, es decir, una comunidad indígena constituye un fragmento de un pueblo indígena. La disculpa era de que esto tenía que ser un pueblo civil, gente civil, que cambiara esos pensamientos de seguir siendo indígenas, que teníamos que ser otra gente diferente, que el gobierno nos iba a ayudar a solucionar los diferentes problemas, pero resulta que no. Toda la gente que hizo volverse a reunir para plantear esta situación, en vista de que estaba entrando mucha gente de fuera, colonos. Y a esa gente que entraba de fuera también el gobierno, con la comisión divisoria, hizo que también les entregara tierra, sin costarles nada, todo eso pasó. Y que yo ya más o menos entendía, sabía, todo eso. Los pueblos indígenas habitan en resguardos, que son instituciones legales y sociopolíticas de carácter especial, conformados por una o más comunidades indígenas con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de este y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio. La forma organizativa del resguardo es el cabildo, que es una entidad pública especial cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por esta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad. En el proceso de creación de resguardo, el cabildo indígena debe recibir una visita exigida en el procedimiento, donde se verifica el número de población indígena y colona, así como la extensión de la tierra y sus linderos. Bajo el concepto favorable del Ministerio del Interior, se realiza la entrega de predios a título gratuito. Más que una reivindicación de derechos, es un acto de justicia por despojos ancestrales, es un reconocimiento de prácticas sobrevivientes e identidades particulares. La mayoría de los colonos adjudicados, porque tenían con qué pagar adjudicaciones, o documentos, todo eso. Nosotros aquí, la mayoría sin adjudicar, porque no tienen con qué pagar esa adjudicación o ese documento, ¿no? Porque todo eso lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Que a los que tenían más plata les daban más tierra, porque podían pagar más. Los que no tenían nada no se les daba nada, solamente les dejaba ahí el solarcito donde estaban, donde vivían, en sus ranchos. Y así sucesivamente. Mi papá fue uno de que tenía una extensión en la parte alta y porque no tenía con qué pagar los derechos de adjudicación de todo eso, entonces lo redujeron a un pedacito y pequeño. Y el resto de los adjudicaron a gente, colonos que no tenían, sí, que no eran de acá y que tenían con qué pagar. Eso pasó. Mucha gente en ese entonces, como no tenía aquí toda una posibilidad de seguir adelante en la producción y de pronto aprovechar lo que el gobierno prometía, porque el gobierno a través de las entidades prometía de que entonces aquí iba a haber muchos cambios, iba a haber producción y la gente iba a tener propiedades, mucha comida, todo eso, y de eso nada se cumplió.
Eso hizo que entonces nosotros hubiéramos solicitado al gobierno municipal, al gobierno departamental, que por lo menos nos reconocieran. Sí, se sabe de que nosotros como identidad tenemos una etnia. Esta etnia se llama Embera. Y ahí pues nosotros, a base de estas etnias, pues como esa es la identidad de nosotros, donde quiera que nosotros participemos o vamos. Y eso es lo que lo identifica a uno, nos identifica a nosotros como indígenas. Seguimos adelante con nuestra lucha. No descansaremos hasta lograr la democracia, libertad, justicia. No más engaño. Que ya no pongan más en vergüenza nuestra dignidad indígena. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, del sudor con que se riega la flor de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan con las uñas y los dientes frente a esos otros que van vendiendo el suelo que pisa, tratándote de comprar y no conocen la vida y son esclavos del mal. El reconocimiento de culturas diferentes a las nuestras va más allá, hasta el reconocimiento del otro diferente, pero igual a mí, en sus derechos y el ejercicio de sus libertades. Primero, se necesita una labor de aceptación, aquella que nos muestra intolerantes y violentos hacia lo diverso. Luego, se requiere empatía para ver humanidad tras la cultura, para así ganar respeto. Quizá el paso que siga sea el altruismo, de quien ve la riqueza y mucho más, la nobleza, en formas de vivir diferentes, pero incluso mejores en las relaciones con los otros y con lo otro. Comunidad y territorio serían las insignias quizá de nuestros guardianes del saber y la naturaleza, sobrevivientes de la historia, hijos e hijas de la tierra, luchadores incansables. La práctica Kiriya Kawai nos propone una suerte de enamoramiento del saber que atraviesa el pensar, el sentir y el hacer, que busca el tejer desde el uno y el todo para así compartir en el presente, pero también guardar ese saber del pensamiento para quienes aún no están. Pues como dice la gente de los pueblos ancestrales en Vera, el conocimiento, el saber, es el quererse a sí mismo, el amor a sí mismo. Entonces, juntando los tres elementos, cuerpo, corazón y mente, se recrea el conocimiento, el Kiricia, en donde el Kiri, que proviene de la raíz verbal querer, Kiria, y el Sia, que significa flecha, nos hablan de un conocimiento que connota el amor flechado. Así, el saber es simplemente la conjugación de la experiencia interna y externa de la gente, que ha de conjugarse con el Kawai, que significa tejer y guardar. Por tanto, la experiencia que se propone día a día como acompañamiento al resguardo indígena de San Lorenzo implica para estudiantes, comuneros de San Lorenzo y profesores un aprendizaje que no fracciona el conocimiento y que puede ser compartido tanto con otros pueblos indígenas de la región y el país, como también con las comunidades que tradicionalmente hemos llamado minorías étnicas. Pues, como dicen los ancianos en Vera, Kiricia, como expresión del saber, pensamiento y conocimiento, no es único ni absoluto, se recrea constantemente desde la misma creación, no se estanca, fluye de forma integral. El Kiricia se adquiere en lo singular y en lo plural, pues un embera no adquiere el conocimiento individualmente o por sí solo,
Lo adquiere colectivamente mediante charla, minga, bebata, juego, observación e imitación, y de allí su aplicación. Por eso su conocimiento es colectivo e individual. De ahí que su importancia se magnifica y enaltece cuando es compartido. Por tanto, la práctica Kirisia Kawai se construye y renueva constantemente como un programa transdisciplinar e intercultural de acompañamiento sociojurídico a pueblos originarios y diásporas étnicas. Con esta experiencia de enseñanza y aprendizaje del derecho y la política, se pretende reafirmar la apuesta que desde el Centro de Prácticas y Consultorio Jurídico Guillermo Peña Alzate se hace por un pensamiento sociojurídico de las ausencias y los saberes situados, como bien lo expresara el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos. Ya que las necesidades y complejas realidades latinoamericanas demandan como alternativas otras formas de conocimiento que hagan frente a la racionalidad indolente, limitada, perezosa, que constituye la racionalidad totalizante occidental, cuya indolencia se traduce en la ocultación o marginación de las experiencias y creatividades subalternas que se dan en nuestro mundo, lo cual ha conllevado a que la injusticia global social que presenciamos cotidianamente tenga en su base a una injusticia cognitiva, la cual muchas veces termina siendo reproducida por la formación y la práctica jurídica tradicional y descontextualizada de nuestros centros de enseñanza. Kirisia Kawai pretende ser coherente con el llamado que la Universidad de Antioquia, en tanto alma mater del conocimiento, hace a no ser indiferentes con las realidades y problemáticas de nuestra sociedad. De hecho, la práctica se articula con la política integral de prácticas para los programas de pregrado de la Universidad de Antioquia, política contenida en el Acuerdo Superior 418 del 29 de abril de 2014, que consagra como principios, entre otros, de integración de conocimientos y de saberes, diversidad y transdisciplinariedad, e igualmente contempla como uno de sus ejes fundamentales la interacción e integración social, con unos objetivos claros para la formación integral de los practicantes de nuestra alma mater. Kirisia Kawai plantea desde lo pedagógico romper con lo lineal, actuar y realizar las actividades con mayor creatividad intelectual, más que sujetos competentes en su desempeño profesional y en el hacer productivo. A partir de la aplicación de una didáctica no parametral, se pretende formar sujetos con pensamiento autónomo, sujetos con la capacidad de liberarse de los parámetros ya establecidos en el momento en que la realidad le demande, y actuar sin límites y obstáculos mentales en el devenir experiencial. Propender por sujetos que articulen la teoría con la experiencia, como dice Estela Quintar. Formar sujetos que posibiliten procesos transformativos de aprendizaje a través de la promoción del deseo de saber y de expresar ese saber, problematizando su realidad. Es así que en Kirisia Kawai se propone invertir la pirámide tradicional del aprendizaje parametral que privilegia los procesos cognitivos individuales, escriturarios y memorísticos, para que el hacer y compartir lo que hacemos sea el horizonte de actuación. Y así, el Kawai, tejer, compartir y guardar el saber y conocimiento sea el camino que lleva a mejores comprensiones de las realidades que afectan a los sujetos y comunidades indígenas que se acompañan, lo cual a su vez tenga como ejes transversales el enseñar, Hara Teai, donde Hara se entiende como decir, hablar, y Teai como entregar con respeto y amor. Donde enseñar es entregar la palabra, es entregar conocimiento, en donde el encuentro de enseñar y aprender es más que un producto, pues es la propia experiencia lo que se entrega y se comparte. Como nos lo han enseñado los abuelos y abuelas en Vena, enseñar es una experiencia que vendrá precedida al investigar, el juri, que es buscar constantemente generar preguntas en el día a día, pero que también va unida con la intención del preguntón, con el unui, como ellos lo nombran, que es buscar, ver, encontrar, donde u es igual a sembrar, y un es mañana, e i significa boca, borde, ala. Y así poder lograr ese unui, sembrar la palabra para el mañana o para el futuro. Esto es, investigar, aprender, enseñar y compartir. Para mí Kirisia Kawai ha sido una de las experiencias más bonitas que he vivido. Para mí Kirisia significa alegría, tranquilidad, compromiso, lo más importante, aprendizaje. Aprendizaje que he ido adquiriendo en las asesorías por parte de mis compañeros y mis asesores, en los desplazamientos por parte de la comunidad. Sin temor a equivocarme, diría que Kirisia ha sido una de las mejores experiencias que me ha permitido vivir ese trasegar por la vida y por la universidad. Entre tanto, aprendí que el conocimiento realmente adquiere valor cuando es compartido con el otro.
Gracias, Crisia.